Una esencia, tres personas, por Wilhelmus Brackel, 1635-1711. Nos enfocaremos ahora en el misterio más misterioso de todos los misterios, la Santa Trinidad. A lo largo de la historia, todos los sectores opuestos a la verdad han atacado este artículo de fe. La Iglesia primitiva siempre la confesaba y defendía contra sabelianos, arrianos y valentianos, como una columna fuerte de la verdad. A pesar de que pueden discrepar entre ellos en lo concerniente a otras doctrinas, están unidos en su ataque contra la Santísima Trinidad. Hoy tenemos que defender este artículo contra socinianos, anabautistas, socinianos arminianos y otros proponentes del error. Gracias sean dadas a Dios, quien siempre ha hecho que la Iglesia sea fiel a esta verdad. La Iglesia se mantiene firme en esta verdad hasta hoy mismo, y es indudable que Dios la capacitará para permanecer firme hasta el día de Cristo, a pesar de todos los que se oponen a ella. Antes de proceder a considerar esta doctrina y antes de meditar en ella, tenemos que comprender claramente lo siguiente. Primero, es importante entender que a Dios no lo podemos comprender en su esencia y su existencia. También tenemos que entender que somos seres humanos a quienes a Dios le agradó revelarse lo suficiente como para guiarnos a la salvación, a conocer en parte, y que tenemos solo la capacidad de captar un fragmento o la periferia de la doctrina que nos ocupa. El creyente no debe ni quiere entender más allá de las claras limitaciones, es decir, más de lo que al Señor le ha agradado iluminarle. Lo que sea que esté más allá de su comprensión o percepción, lo cree. Adora al invisible que habita en luz inaccesible que nadie puede ver. Primera de Timoteo 6, versículo 16. Segundo, toda la palabra escrita de Dios destinada al ser humano usa lenguaje y palabras humanas que se relacionan con objetos tangibles. La maravillosa sabiduría, bondad y omnipotencia de Dios es tal que el hombre, por medio de expresiones terrenales, comprende temas espirituales. Por lo tanto, aquello que se presenta como antropopatos, como hombre, es decir, es un modo humano, puede entender como teoprepos, como Dios, es decir, en su dimensión divina. Tal es el caso con el lenguaje y vocabulario usados para revelar los misterios de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no aferrarse a las cuestiones tangibles de las que se derivaron las palabras, ni reducir asuntos divinos al nivel humano. Más bien, tenemos que elevarnos más allá de asuntos y expresiones tangibles, a fin de, en una forma espiritual, agradable a Dios, poder comprender lo que Dios dice concerniente a sí mismo. Tercero, debe entenderse que el Espíritu Santo solo puede ser comprendido por lo que las Escrituras revelan, no por la naturaleza. Por lo tanto, uno debe atenerse solo a las Escrituras y en toda sencillez creer su testimonio. Uno no debe exaltar su propia sabiduría más allá de lo que ha sido escrito. Hay que dejar de lado todo razonamiento humano y evitar todas las comparaciones imaginarias con objetos tangibles. Dichas comparaciones, en lugar de arrojar luz sobre el asunto, resultan en más oscuridad y tienden a desviar en lugar de promover un entendimiento correcto de este misterio. Quiera Dios santificarme y guiarme en lo que escribo y a mis lectores en lo que leen. La esencia singular del único Dios. Afirmamos y declaramos enfáticamente que hay un solo Dios. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8, versículo 5 y 6. Dios es uno. Gálatas 3, versículo 20. Porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Tiene que necesariamente haber solo un ser eterno, omnipotente y todo suficiente. Aún los más inteligentes entre los paganos lo han admitido. Los paganos más impíos de nuestra época, que no demuestran evidencia alguna de ninguna religión, reconocen la existencia de un solo Dios. La percepción entre los paganos de que hay muchos dioses parece originarse del conocimiento de la existencia de ángeles y quizá también de la comprensión errada del Espíritu Santo y el nombre plural de Dios, Elohim. La personalidad divina definida. Este Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser divino tiene una manera de existir triple, que se expresa en un lenguaje comprensible, a menos que los herejes encuentren aquí un pretexto. Es adjudicado en las Escrituras el nombre persona. Hebreos 1, versículo 3, hace referencia a hipostaseos, auton, la imagen misma de lo que Dios es. Dado que la palabra hipóstasis se refiere a un ser independiente, inteligente, en consecuencia, la referencia es a una persona. Entendemos que esto se refiere a un ser incomunicable que es totalmente independiente, que no comparte ninguna parte de otro ser. Lo mismo es cierto de los ángeles y los seres humanos, que en consecuencia son llamados personas. Por aplicación de este concepto, las entidades divinas son llamadas personas a fin de que, al percibir la dimensión divina del antropomorfismo, pudiéramos comprender algo de aquello que es incomprensible. Podemos considerar a una de las personas divinas en un sentido abstracto, es decir, fuera del contexto del ser divino, como lo expresa por ejemplo Hebreos 1, versículo 3, que dice que Cristo es la imagen misma de la persona, sustancia de su Padre. También podemos considerar a la persona en un sentido concreto, es decir, en unión con el ser divino, tal como lo expresa Filipenses 2, versículo 6, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, según su naturaleza divina, dice que Cristo era en morphe theo, en forma de, es decir, teniendo el ser y la naturaleza de Dios, de manera que es igual a Dios. Así como la forma de un siervo incluye su personalidad, la esencia de su ser y las características, de manera similar, la palabra de Dios incluye su personalidad, la esencia de su ser y los atributos que constituyen la forma de Dios. Hagamos una pausa. La Biblia dice, y te bendeciré y serás de bendición. Génesis 2, versículo 2. Ayúdame a bendecir a muchas más familias. Tan solo suscríbete a este canal, deja un me gusta y un pequeño comentario. De esa forma, hacemos que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más y más personas para que sean bendecidas. Gracias por hacer parte de esta gran tarea de llevar el Evangelio a muchas naciones. Continuemos. La esencia divina consiste de tres personas. Este ser divino único subsiste en tres personas, no de una manera colateral o uno al lado de otro, sino que la persona, que es una, existe en virtud de la otra persona, ya sea por generación o procedencia.
El hecho de que hay 3 personas en el ser divino, que es uno, está tan claramente revelado en la palabra de Dios que no puede ser contradicho. Es evidente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero, es revelado en el nombre Elohim. 1. Elohim es una forma plural que no se refiere a una ni a 2 personas, sino que siempre expresa una pluralidad mayor que 2. Dado que las Escrituras se refieren expresamente a 3, estemos seguros de su enseñanza de que el Dios único subsiste en 3 personas. Es raro que Elohim sea usado en singular, nunca refiriéndose a 2, sino generalmente en plural, dado que sabemos que hay un solo Dios al cual, cuando nos referimos a su ser, no podemos darle una dimensión plural. El nombre Elohim indica claramente que hay una Trinidad de 3 personas. Segundo, además, notemos que la forma plural de Elohim se usa también en conjunción con verbos, adjetivos o pronombres en plural, y que siempre va acompañado de un número plural. Esto se aplica a los siguientes textos. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre. Génesis 1, versículo 26. Cuando Dios, Elohim, me hizo salir errante. Génesis 20, versículo 13. Él es Dios, Elohim, santo. Josué 24, versículo 19. Acuérdate de tu Creador, creadores. Eclesiastés 12, versículo 1. Tu marido es tu hacedor, tus maridos son tus hacedores. Isaías 54, versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, Eloheka. Éxodo 20, versículo 2. Notemos que el nombre Elohim se integra con el nombre Jehová y que muy a menudo estos 2 nombres son usados en conjunción entre ambos, indicando la unión de ser, al igual que la subsistencia en 3 personas. Toda vez que se usa el nombre plural de Dios, Elohim, en un sentido singular, las personas son consideradas como un ser. Esto indica Periem Choresim, es decir, la coexistencia interior, y que las personas divinas son inseparables del ser divino y las unas de las otras. Segundo, la Trinidad de personas es también evidente en textos. 1. En que el Señor se refiere a sí mismo como más de uno o 2. Hagamos al hombre. Génesis 1, versículo 26. El hombre es como uno de nosotros. Génesis 3, versículo 22. Descendamos y confundamos allí su lengua. Génesis 11, versículo 7. El uso de Dios en plural, al revelarse a sí mismo, revela la Trinidad de personas, siendo esta la razón por la que Eclesiastés 12, versículo 1, dice en el hebreo original, creadores, al referirse a Él. 2. Es también evidente en los textos en que Dios habla de sí mismo como si estuviera refiriéndose a otra persona. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19, versículo 24. Uno de los 3 ángeles que hablaron con Abraham era Jehová, el Hijo de Dios. El que había aparecido en la tierra había causado esta lluvia del Señor celestial. Tanto el que convocó esta lluvia como el que hizo llover se conocen como Jehová, dado que Dios es uno en su esencia. La referencia no puede ser de 2 seres diferentes, sino más bien del Hijo y el Padre,
siendo la segunda y la primera persona de la deidad, porque es el Padre que obra a través del Hijo, y el Hijo obra en nombre de su Padre. Juan 5, versículo 19. Tercero, para facilitar aún más la convicción interior del lector, considere con un corazón creyente esos textos que afirman expresamente que Dios es trinitario, no en su esencia, sino en personas. El nombre Jehová se repite 3 veces en la bendición que Dios manda que se pronuncie sobre su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, versículo 24 al 26. En cada repetición, el nombre Jehová va acompañado de una actividad que en la administración del pacto de gracia es adjudicado específicamente al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Salvaguardar se adjudica al Padre, al Hijo la manifestación de su gracia, y al Espíritu Santo dar paz. El apóstol Pablo, al expresar esto en su bendición de 2 de Corintios 13, versículo 14, menciona a las 3 personas, dando prueba clara que la repetición del nombre Jehová debía verse como indicativo de 3 personas. También encontramos esta repetición triple en Isaías 6, versículo 3, que dice: Santo, Santo, Santo es Jehová. Este texto es usado en el Nuevo Testamento para referirse al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 12, versículo 41 y Hechos 28, versículo 25. Además, consideremos los siguientes textos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías 61, versículo 1. De las misericordias de Jehová haré memoria, el ángel de su faz. Malaquías 3, versículo 1. Sabemos que esto se refiere al Hijo, lo salvó. Isaías 63, versículo 7 y versículo 9. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Isaías 63, versículo 10. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, versículo 6. Encontramos claras evidencias también en el Nuevo Testamento. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 16 y 17. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 de Corintios 13, versículo 14. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 de Juan 5, 7. Con todo lo escrito, hemos observado que hay 3 personas en el ser divino.